¿Y si te dijera que una histeria colectiva fue tan poderosa, que logró convertir la mentira en muerte, que unas palabras lanzadas por niñas aterradas bastaron para encender una hoguera invisible que devoró todo un pueblo? ¿Qué pasaría si el miedo fuera el verdadero hechizo, y no la magia? Salem, 1692. Un pequeño pueblo puritano de Massachusetts, aislado entre bosques fríos y noches interminables, donde cada crujido podía ser una señal del diablo. Allí comenzó todo. El aire olía a sospecha, y la religión, mezclada con el temor, era la única ley. Nadie sonreía sin un motivo santo. Nadie hablaba en voz alta si no era para rezar. Pero una noche, el silencio se quebró. Un grupo de niñas comenzó a gritar, a convulsionar, a acusar. Decían ver sombras, sentir presencias, oír voces que las atormentaban. La más pequeña, Betty Parris, apenas tenía 9 años. La hija del reverendo. Su prima Abigail Williams, un poco mayor, también cayó en trance. Nadie entendía qué pasaba. Los médicos no hallaban explicación, y en un pueblo donde Dios lo explicaba todo, solo quedaba una posibilidad. El diablo estaba entre ellos. Entonces, la primera palabra se pronunció con temblor. Brujería. Y así, un simple rumor se convirtió en el juicio más oscuro de la historia colonial estadounidense. Las niñas comenzaron a señalar nombres, mujeres pobres, ancianas, marginadas. Tituba, la esclava del Caribe que servía en la casa del reverendo, fue la primera acusada. Decían que sabía de espíritus, que había contado historias de magia a las niñas. Y aunque su único crimen fue entretenerlas con relatos de su tierra, eso bastó para encender la llama del miedo. En cuestión de semanas, Salem se transformó. La gente ya no dormía. Las familias se espiaban entre sí. Cualquier gesto extraño, cualquier sueño, cualquier animal negro en la puerta podía ser una señal. Los sermones se volvieron advertencias, y la justicia se mezcló con la fe. Era un teatro de acusaciones sin pruebas, donde la palabra de una niña valía más que la vida de un adulto. Pero, ¿qué llevó realmente a estas niñas a comportarse así? Algunos historiadores hablan de envenenamiento por cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que crecía en los cultivos de trigo de la región. Otros dicen que fue pura manipulación, una histeria provocada por represión religiosa y miedo colectivo. Y hay quienes aseguran que, en el fondo, todo fue poder. Poder disfrazado de pureza. Porque lo cierto es que muchas de las acusaciones coincidían con disputas familiares, deudas impagas, envidias entre vecinos. Detrás del fanatismo había intereses, tierras, venganzas personales. El demonio quizá no era sobrenatural, estaba dentro de ellos. El 1 de junio de 1692 comenzaron las ejecuciones. 20 personas murieron. 19 fueron ahorcadas. Una, Giles Corey, fue aplastado con piedras por negarse a confesar. Nadie fue quemado. Aunque la historia posterior, los mitos, las películas, las leyendas, se encargaron de dibujar hogueras. Tal vez porque el fuego representa mejor lo que ocurrió. Una purificación brutal en nombre de Dios. El juicio de las brujas de Salem no fue solo un episodio de locura. Fue un espejo. Reflejó lo que sucede cuando el miedo domina la razón. Cuando la verdad se vuelve una amenaza. Aquellos juicios no solo destruyeron vidas. Construyeron una advertencia. Una que sigue vigente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces, incluso hoy, señalamos sin pruebas? ¿Cuántas veces dejamos que los rumores crucifiquen antes que la evidencia? Tal vez Salem no terminó en 1692. Tal vez solo cambió de forma. Los mitos sobre brujas nacieron de la necesidad humana de culpar a algo por lo que no entiende. En la Europa del siglo XV al XVII, miles de mujeres fueron acusadas, torturadas, ejecutadas. Se decía que volaban en escobas, que pactaban con demonios, que danzaban desnudas bajo la luna. Pero detrás de esas imágenes había realidades más crudas. Curanderas, parteras, mujeres libres, sabias. Mujeres que sabían más de hierbas que los hombres de ciencia. Mujeres que no se doblegaban, y por eso, eran peligrosas. En Salem, el mito se mezcló con la política y la religión. Y el resultado fue una historia que aún hoy nos persigue. El pueblo que quiso ser puro terminó manchado para siempre. Las víctimas fueron declaradas inocentes décadas después, pero su memoria quedó atrapada en ese punto de inflexión,
donde la razón cedió ante el miedo. Sin embargo, algo fascinante ocurrió con el paso del tiempo. El mito se invirtió. Lo que antes era símbolo de maldad, se convirtió en símbolo de poder femenino, de independencia, de rebeldía. Las brujas de Salem renacieron en la cultura popular como figuras de resistencia. Desde obras como The Crucible hasta películas, series y videojuegos, las brujas ya no son el mal, sino el eco de una advertencia. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué seguimos obsesionados con ellas? ¿Por qué, 3 siglos después, seguimos buscando en lo oscuro una forma de explicarnos a nosotros mismos? Quizás porque el mito de la bruja representa algo más profundo. La tensión entre el control y la libertad, entre el miedo y el deseo, entre lo que creemos santo y lo que no comprendemos. Imagina el silencio de Salem al caer la noche. El sonido de los grillos interrumpido por un grito lejano. Una casa iluminada por velas, donde un padre reza mientras su hija tiembla. Y afuera, el bosque. Oscuro, inmenso, lleno de susurros. Esa frontera entre lo conocido y lo prohibido. Ahí, justo ahí, es donde nacen los mitos. Hoy, Salem es un destino turístico. Las tiendas venden escobas, pociones y camisetas con frases irónicas. Las calles están llenas de visitantes que buscan una conexión con el misterio. Pero bajo esa capa comercial, todavía vibra una energía antigua. Los nombres de las víctimas están grabados en piedra. Cada año, cientos de personas dejan flores, cartas, disculpas. Como si el tiempo no hubiera cerrado la herida. Y tal vez no deba cerrarla. Porque recordar Salem es recordar hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el miedo se disfraza de virtud. Cuando el enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Así que la próxima vez que escuches hablar de brujas, no pienses solo en magia y maldiciones. Piensa en lo que representan, en la verdad distorsionada por la histeria, en el fuego que arde sin llamas, en la fragilidad de una sociedad que, por miedo, fue capaz de condenar a los inocentes. Y ahora, piensa en el presente, en las redes, en los juicios rápidos, en la cancelación. ¿De verdad hemos cambiado tanto desde Salem? ¿O simplemente hemos cambiado de escenario? Tal vez, si una inteligencia artificial pudiera revivir los rostros de aquellas víctimas, nos mirarían con una mezcla de tristeza y advertencia. Tal vez nos recordarían que la verdadera brujería no está en los conjuros, sino en la palabra. Porque una palabra puede sanar o destruir. Y en Salem, bastó una para que todo ardiera. Si quieres que sigamos explorando horrores que podrían revivir gracias a la IA, activa la campanita y suscríbete. Porque lo que viene será aún más oscuro.